Los ángeles son seres espirituales creados por Dios. Guadalupe Radio presenta la videoserie El Mundo de los Ángeles con el Padre Pedro Barrajón, Legionario de Cristo. Una producción original disponible solo en las aplicaciones de Guadalupe Radio. Un saludo, amigos de Guadalupe Radio, el Padre Pedro Barrajón, en este tema del mundo de los ángeles. Un mundo fascinante, bello, y al mismo tiempo pues lleno de sorpresas, de misterios, de acción de Dios a través de estos seres que nos acompañan en nuestra vida desde que nacemos hasta que vamos a la vida eterna. Vamos a comenzar con una oración para que el Señor nos inspire y podamos glorificarlo con lo que vamos a decir. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumina nuestras mentes para que conozcamos este maravilloso mundo de los ángeles, para que nos dejemos guiar por ellos, para que sean nuestros compañeros de camino hacia tu vida eterna, hacia ese mundo donde están ellos y nosotros estamos destinados a llegar. Amén. Bueno, entonces en este episodio vamos a hablar del mundo de los ángeles, del Nuevo Testamento. Ya hablamos algo del Nuevo Testamento, hablamos de los evangelios sinópticos, hablamos de San Juan. Vamos a hablar ahora de cómo aparecen los ángeles en las cartas de San Pablo, en algunas de sus cartas, y también en la carta a los Hebreos y en el libro del Apocalipsis. En las cartas de San Pablo se nos presentan los ángeles como contemplando las acciones de los predicadores del Evangelio. Los predicadores del Evangelio, aquellos que predican la buena nueva, no están solos, están sostenidos por la acción de los ángeles. Los ángeles los conocen sus sufrimientos y los acompañan. Hay un texto de la primera carta de San Pablo a los Corintios que voy a leer con ustedes. Primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 9, donde dice San Pablo que hemos venido a ser, hablando de los apóstoles, hemos venido a ser espectáculo para el mundo, para los ángeles y para los hombres. Los enviados por Cristo para predicar el Evangelio son seguidos en sus acciones, tienen estos followers en los hombres, los ven, los miran, los contemplan, son como signos para los hombres, el mundo en general y también los ángeles. Pero no es una contemplación como aquellos que contemplan algo sin hacer nada, es una contemplación activa. Los ángeles apoyan, ayudan, siguen a los predicadores del Evangelio. Hemos sido puestos como un espectáculo para el mundo, para los hombres y para los ángeles. Spectaculi factis humus, hominibus et angelis. En latín, hemos sido hechos espectáculo para los hombres, el mundo y los ángeles. Por eso, queridos hermanos de Guadalupe Radio, aquellos de ustedes que tengan esa misión de predicar el Evangelio, sea siendo catequistas, sea en lo que sea, que ayudan a la iglesia con algún ministerio, que tenga que predicar de algún modo, presentar la palabra de Dios, pues sépanse acompañados por los ángeles buenos. Porque a veces pensamos que también existe el ángel malo, el demonio, que nos pone obstáculos, y es muy verdad.
pero no es la única verdad. La verdad total es que también los ángeles buenos nos están acompañando. Son testigos de la sumisión que el mundo entero tiene que dar a Dios, ¿no? La sumisión en el sentido de que todo ser creado tiene que hacer la voluntad de Dios. Los ángeles apoyan a esta, diríamos, actitud, como decimos en el Padre Nuestro, que tu voluntad se haga en la tierra como se hace en el cielo. En el cielo se hace la voluntad de Dios, los ángeles hacen la voluntad de Dios. Dios quiere que nosotros, como ellos, hagamos su voluntad. También nos dice San Pablo que la ley fue dada por los ángeles, fue promulgada por los ángeles. La nueva ley, que es la ley que da Cristo en la montaña, las montañas de Galilea, el Evangelio que él predica, no es necesario que lo den los ángeles, no es necesario una mediación, porque lo da directamente el Hijo de Dios. Cristo nos dice la carta de San Pablo a los colosenses en ese magnífico himno que la precede, que es el creador de todo lo visible e invisible, por lo tanto también de los ángeles. Vamos a leer ese himno que es muy bonito, donde se habla de los ángeles, la carta de San Pablo a los colosenses, capítulo 1, versículos 13 y siguiente. El Padre nos libró del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino del Hijo de su amor, en quien tenemos la redención y la remisión de los pecados. Él, que es la imagen de Dios invisible, primogénito de todas las criaturas, porque en Él fueron creadas todas las cosas, en el cielo y en la tierra, las visibles y las invisibles, los tronos, las dominaciones, los principados, las potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Por lo tanto, Jesucristo, creador de estos ángeles del mundo visible e invisible. Los ángeles no son dioses. Esto es importante, queridos hermanos. Hay toda una corriente que habla de los ángeles casi como si fueran divinidades. No, son criaturas, son como tú, como yo, creados por Dios, más fuertes, más poderosos, más potentes en su inteligencia y en su bondad, pero como nosotros, criaturas. El gran error del demonio fue precisamente el pensar, el creerse que él no era criatura. Entonces tenemos este bellísimo himno de la carta de San Pablo a los colosenses que nos dice esto, que Cristo es el creador de los ángeles, el que ha sido exaltado por encima de todo, dice la carta, es jefe de todo principado y potestad, y a él se debe subordinar todo lo que está en el cielo y en la tierra. Eso nos dice la carta de San Pablo a los colosenses en el capítulo 1, a partir del versículo 13 en adelante. ¿Qué nos dice la carta a los hebreos? Estamos en la doctrina de los ángeles en el Nuevo Testamento. La carta a los hebreos tiene casi un capítulo dedicado a esta gran verdad. La quiero repetir. La verdad, ¿cuál es? Que Cristo es superior a los ángeles. Y lo digo porque hay toda una corriente que está mezclada de New Age y de otras corrientes esotéricas que hacen de los ángeles divinidades y no lo son. Los ángeles sí existen, pero están sometidos a Jesucristo. Entonces, nos dice la carta a los hebreos que Cristo ha sido hecho tanto mayor que los ángeles cuanto heredó un nombre más excelente que ellos. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo alguna vez, tú eres mi hijo, yo te he engendrado? O yo seré para él padre y él será para mí hijo, etcétera. Entonces, la carta a los hebreos, en el capítulo 1, lo primero que hace el autor de esta carta es decir, carta que iba dirigida a cristianos en un medio de judíos, judaizantes, venían de la fe judía muchos de ellos, que Cristo es superior a los ángeles.
Esto es muy importante, tanto superior a los ángeles, cuanto más excelso es el nombre que ha recibido en herencia. Porque parece claro que el autor de esta carta quiere subrayar el tema de la superioridad de Cristo. Yo creo que este tema, repito, es necesario también hacerlo hoy. Es verdad que Cristo se ha bajado, se ha humillado, ha tomado carne nuestra, eso es verdad, pero lo ha hecho por amor, no porque sea inferior a los ángeles, sino precisamente porque es mayor que ellos. Él podía hacer la redención. Entonces, a través del misterio de la encarnación y de la pasión, Él ha querido tener un nivel inferior a los ángeles en ese momento. Él había podido llamar, lo dice en Getsemaní, toda una legión de ángeles, pero no lo quiso hacer. Él es el Señor del mundo, dice la carta a los hebreos, y los hombres, junto con los ángeles, están llamados a dar gloria a Dios y alabanza a Él, junto con la asamblea celeste. La carta a los hebreos, por lo tanto, queridos hermanos, nos da una enseñanza fundamental, la superioridad de Cristo en relación a los ángeles, superioridad que no va contra ese abajamiento del Señor en su encarnación, en su pasión, en su redención. Él ha querido hacerlo esto, ha querido despojarse de su naturaleza divina para redimirnos, pero no por ello es inferior a los ángeles. En otras palabras, culto a los ángeles sí, pero no adoración a los ángeles. A los ángeles no se les adora, porque los ángeles son criaturas, se les puede venerar, porque son criaturas que también ellos han sido por voluntad divina elevados a participar de la gloria en la Trinidad, pero siguen siendo criaturas. Vamos a pasar al libro del Apocalipsis, el último libro de la Revelación, que está lleno de referencias a los ángeles. Encontramos a los 7 espíritus que están delante del trono de Dios, y nos habla el primer capítulo del libro del Apocalipsis de ellos. Algunos autores hablan de estos espíritus como ángeles protectores de las comunidades, de Tiatira, de Filadelfia, de Esmirna, etc. Los ángeles de las 7 iglesias podrían ser ángeles protectores de las comunidades, o algunos incluso interpretan en otro sentido como los obispos, aquellos que vigilan por la comunidad. Pero la Iglesia nunca ha descartado que haya ángeles que protegen a las comunidades o a las naciones, como por ejemplo, no es de la revelación bíblica, pero sí vienen unas revelaciones, o mejor dicho, apariciones aprobadas en conjunto por la Iglesia, las de Fátima, donde a los niños de Fátima se le aparece el ángel de Portugal. No sé si lo recuerdan. Bueno, pues aparecen estos ángeles de las iglesias que pueden ser protectores de las comunidades u obispos, y se da mucha importancia en el libro del Apocalipsis al ángel intérprete, es decir, al ángel que es enviado por Dios para interpretar, para comunicar una revelación divina, aquel que está cerca del vidente, aquel que narra todo lo que nos dice el libro del Apocalipsis, que interpreta, que revela para los oyentes o los lectores la voluntad del Señor. También hay ángeles de la creación que de algún modo están como protegiendo, ensalzando, valorando elementos físicos como el agua, el mar o el viento. De estos ángeles también nos habla el libro del Apocalipsis, que serían como enviados divinos para que la creación que viene de Dios y camina hacia Dios cumpla también lo que Dios quiere para ella. Aparecen también los querubines y los serafines, que junto con los 4 vivientes rodean
el trono de Dios, en el capítulo 4, en el capítulo 5 y en el capítulo 19. Aparecen querubines y serafines, tipología de ángel que también vimos en el Antiguo Testamento. Y sobre todo en el libro del Apocalipsis anuncian el fin del mundo y abren el juicio final con voz fuerte y signos prodigiosos. Los ángeles estarán presentes en el fin del mundo, ayudando al Señor a realizar esa gran cosecha del fin del mundo. Pero además tienen una tarea específica, es la de encadenar a Satanás y arrojarlo al abismo. Ellos tienen que dominar totalmente, finalmente, definitivamente a Satanás para arrojarlo al abismo. Lo leemos en el capítulo 20 del libro del Apocalipsis. Vi un ángel que descendía del cielo trayendo la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Tomó al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo Satanás, y la encadenó por 1000 años. La arrojó al abismo y cerró, y encima de él puso un sello para que no extraviase más a las naciones hasta terminados los 1000 años, después de los cuales será soltado por poco tiempo más. Tiene esa tarea de encadenar a Satanás por 1000 años. Después habrá otro periodo donde se le dejará libertad de acción para ser ulteriormente sometido. Bueno, pues en el Nuevo Testamento encontramos a los ángeles que están fundamentalmente al servicio de la salvación, al servicio de Cristo en su vida pública, al servicio de los apóstoles, al servicio de las comunidades. Tiene un lugar periférico en el sentido de que el gran personaje del Nuevo Testamento es Jesucristo, su encarnación, su pasión, su muerte, su resurrección, la acción de los discípulos de Jesucristo en los primeros años de las comunidades, pero sin embargo están ahí. Por lo tanto, nuestra fe cristiana tiene que renovarse leyendo los textos del Nuevo Testamento, reconociendo la figura de estos seres que rodean la principal, que es la de Jesucristo, al servicio de su redención y de su salvación en favor nuestro. Vamos a concluir con las oraciones y con la bendición. Ángel del Señor, que eres mi custodio, puesto que la providencia soberana me encomendó a ti, ilumíname, guárdame, rígeme y gobiérname en este día. Amén. Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, hasta que me lleves a la eterna vida. Y la bendición de Dios, Padre Omnipotente, de Jesucristo nuestro Salvador y Redentor, del Espíritu Santo Santificador, llegue a sus corazones y a sus casas y a sus hogares y penetre sus seres, sus vidas, sus existencias con la fuerza y el poder y el amor del Señor. Que Él le bendiga, Él que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Nos vemos en la siguiente sesión. Gracias por acompañarnos en El Mundo de los Ángeles con el Padre Pedro Barrajón, Legionario de Cristo. Una producción original disponible solo en las aplicaciones de Guadalupe Radio. Comparte este contenido y ayúdanos a multiplicar la bendición.